Demi Rousseau es uno de los cantantes que más me ha choqueado al reaccionar al canal y solo he hecho una reacción. Ahora me dijeron que se pronuncia Demi Rousseau. Yo en mi primera reacción dije Demis Rusos y casi me matan. Así que me estoy reivindicando el día de hoy. Hoy vamos a estar reaccionando a la canción Por Siempre y Para Siempre. Me dijeron que es una joyita que no me puedo perder, así que si les parece, vamos juntos a ver el video. Ya saben que para evitar inconvenientes con derechos de autor, debo segmentar y analizar poco a poco. Bien, varias cosas. Primero ese coro femenino que se escuchó, qué hermosura esa armonía que se oía. Después, no sé si no la conozco, chicos, esta canción. Me suena. Hay algo que me suena. Quizá la conozco en inglés o en otro idioma y no en español, pero hay algo que me está sonando. Qué particular la voz de él, chicos. Y qué reconocible, ahora que lo escuché, recuerdo perfectamente su color de voz, es inconfundible. Y esta facilidad que tiene para subir, esta transición que no es imperceptible porque hay algo que se oye, pero sí es muy personal, es muy característico de él ese sonido. Hay como una distorsión pequeña que se oye que hace esa voz tan única. Siempre, de siempre, por siempre, hasta siempre serás mi pan, mi huerto en flor, mi calor de hogar. Llévame a la tierra de los sueños, tú eres mi ambición y mi consuelo. Bien, dos cosas para mencionar. Primero, en esos agudos estamos escuchando un apoyo, chicos, y una emisión con una proyección y un cuerpo de la voz increíble realmente. El belting que utiliza en esta voz mixta tan particular de él se escucha exquisito realmente, es algo muy único, se escucha muy lindo. Y segundo, que nos dimos cuenta que estaba haciendo playback, que es algo que me mencionaron mucho en los comentarios que estuve leyendo del primer video. Justamente me dijeron que le han criticado mucho eso en Argentina y recién justo no sé si es que se olvidó la letra o pasó algo que se expuso mucho ese tema. Si les está gustando el video, por favor no se vayan sin antes dejarme su like, su comentario y suscríbanse, que así me ayudan muchísimo. No sé cuánto hablaba él de español, pero quizá puede ser que no lo manejaba tanto y estas versiones que sacó en español eran muy particulares, que las grabó capaz y después no se las sabía tanto como para cantarlas en shows así en vivo. Ustedes van a saber decirme, porque capaz que las cantaba todo el tiempo, entonces no, las tenía muy claras. Pero digo, capaz que nada más las grabó, entonces después no las podía cantar en vivo porque no las sabía cantar en español. No sé, porque al decirme todos que hacía tanto playback cuando cantaba en español, me dejaron como pensando, porque tiene un instrumento tan bueno, es tan buen cantante, que estoy seguro que no necesitaba de hacer tanto playback. Por eso me quedé pensándolo.
Me encanta porque todo el público que veo es muy joven. Veo todo un público muy joven que lo seguía. Es muy lindo ver eso por el tipo de música, ¿no?, que él hacía. Y los veo a todos muy felices, parejitas, bailando y demás. Quiero mencionar aparte que en la voz que estamos escuchando es la voz muy pura de él, sin arreglos, ¿sí? Por eso les digo que se nota que es muy buen cantante realmente, porque no está tocada esa voz. Llévame a la tierra de los sueños. Tú eres mi ambición y mi consuelo. Esa colocación completamente, lo que es en esta zona, ¿no? En la máscara, increíble. Sí, podría haber un poquito más de apertura porque ahí había un poco de oclusión, estaba un poco cerrada la boca en este momento, pero lo que es la proyección y la intención estaba perfecta, ¿no? Pero sí escuchamos el sonido completamente en la máscara, ¿no? Serás mi luz, mi amanecer, mi princesa azul. Es como que quiero comentar esto de que le veo la cara completamente relajada, no veo ninguna tensión, pero al no saber si está cantando realmente, es algo que no puedo mencionar, porque ahí dice que está cantando en vivo para la televisión de Galicia, pero realmente con esto que vi al inicio, lo estoy dudando mucho. En mí tendrás el mismo amor, la misma paz. Realmente la voz es muy dulce, él es muy romántico, chicos. La voz de él se escucha con un temple único, realmente tiene un color que transmite esa paz que justamente la canción nos está dando, ¿no? Siento que se complementa perfectamente. Wow, chicos, otra canción de él que me parece un éxito realmente. Vuelvo a repetir esto, ver el público tan joven me parece hasta inspirador para la época. Me encanta eso, los veo a todos muy sonrientes aparte y eso se contagia. Me encantó esta canción, chicos, tanto música como letra. La voz de él, creo que no hace falta que les diga lo que me transmitió, porque ya dije todo y aparte en mi cara se nota. Me encantó. Gracias, amigos, por haberme acompañado una vez más. Ya saben que si quieren que reaccione a más de Mir Rousseau o a cualquier otro artista, me dejan en comentarios con qué canción que los estoy leyendo. Si aún no me dejaron su like y su comentario, por favor no se vayan sin antes hacerlo. Y también suscríbanse dándole clic al botón que dice suscribirse y activen la campanita para enterarse de cuando suba nuevos videos. También pueden seguirme en redes sociales y nos estamos viendo la próxima para seguir compartiendo mucha más música. Chao.